yo estoy escuchándote, entiendo perfectamente todo lo que dices y lo quiero estar en mi cabeza como convirtiendo en comunicación pública, ¿no? Entonces, en ese supuesto caso, donde se logre una reforma fiscal, en donde nosotros logremos encontrar el dinero para los combustibles en otros sectores, que no sea precisamente en este, y con eso logremos un precio del combustible más bajo, pues no me imagino yo cómo el gobierno de turno le va a comunicar a las personas de que sí, bueno, ahora el combustible no va a costar 287, va a costar 200, pero va a costar 200 durante 3 meses, porque mañana el precio se dispara y va a subir a 220. Porque el hecho de que busquemos el dinero de otro lado no anula que el precio del petróleo suba o baje. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a la gente que eso no se acaba? O sea, que el precio del combustible sí o sí, de alguna manera, va a seguir subiendo de forma progresiva, que en algún momento pues no lo veamos quizá todos los sábados, pero lo vamos a ver a lo mejor todos los meses o cada 2 meses. Entonces, ¿cómo tú? Por eso digo que a veces la solución pasa por educar a las personas, Claro. sacar el tema del debate político y establecerlo como un tema financiero, y que la gente entienda que hay cosas que suben y que bajan independientemente del gobierno de turno, del color del partido de gobierno de turno que le toque pasar por la casa de gobierno, ¿no? Claro, yo coincido en que hay un elemento muy importante de educación ciudadana, que no fue lo que hicieron las autoridades cuando estaban en la oposición. Lo que se veía era una crítica a los precios de los combustibles, muy distinto a lo que estoy haciendo yo hoy en día, que estoy explicando cada una de las cosas con sus ventajas y sus desventajas, incluso con las limitaciones que tiene el mismo gobierno. Porque hacemos política de forma muy distinta. Yo no me gusta como muchos de ellos hicieron política, que hoy están pagando las consecuencias, porque hoy le sacan todos los mensajes en el pasado que tenían criticando los precios de los combustibles. Pero bien, dejando de lado la diferencia en hacer política, hay varios componentes. Yo creo que el gobierno a mediano y largo plazo puede pensar cómo quiere que la ciudadanía se transporte. Hay muchos países donde tienen un alto precio de los combustibles porque quieren desincentivar que las personas utilicen medios de transporte privado y se inclinen al público. Por eso, justamente en los países escandinavos, el precio de la gasolina es más alto, porque deliberadamente el gobierno está diciendo: quiero que les duela movilizarse de manera privada y me use más el público por razones de congestionamiento, por razones medioambientales. Esa es una estrategia. Entonces el gobierno bien pudiese, aunque es de mediano y largo plazo, mediante mejorar el transporte público, hacer que cuando una persona vaya viendo unos precios de los combustibles muy altos, diga: mire, es hora de usar el metro, de usar la OMSA, por decirlo de alguna manera, pero hay que mejorar. De combustible, etcétera. Hay que mejorar. Hay otros gobiernos que lo están haciendo para llevar a que la ciudadanía use más los vehículos eléctricos por el cambio climático. Entonces, lo que dicen es, mira, que el movilizarse usando gasolina sea más caro que el movilizarse usando un vehículo eléctrico que es medioambientalmente más amigable. Y, por supuesto, hay otros países que dicen, pero en el corto plazo tengo que manejar el tema del precio de los combustibles porque golpea mucho el presupuesto de las familias, y en ese caso es que utilizan este mecanismo de bajar temporalmente los impuestos o de no aplicar todo el aumento de impuestos que se requeriría, que es lo que ha estado haciendo el gobierno dominicano en los últimos meses. Entonces, digamos que es un set de opciones que se tienen, pero que, coincido contigo, Pinky, siempre incluye educar a la ciudadanía de por qué se está haciendo cada una de las cosas. ¿Qué es lo primero que tú harías, Juan Ariel, si estuvieses sentado en esa silla? Me atrevo a adivinar que poner en marcha esa reforma fiscal. Yo haría primero, hubiese mejorado el transporte público. Yo creo que en República Dominicana, por un sinnúmero de razones, tenemos que invertir más en un transporte eficiente y cómodo para las personas.
Y debo de decir que en el gobierno en el que yo participé no se hizo en todo lo que debió hacerse, ¿eh? Yo creo que nunca ningún gobierno va a hacer todo lo que se debe hacer. Bueno, o sea, pasa lo mismo. El tema del transporte es un tema que no se acaba nunca. Sí, bueno, y además los recursos son limitados y las necesidades, digamos, infinitas, ¿no? Pero bueno, sí que debemos pensar, hasta por un tema medioambiental, por un tema de entaponamiento, de mejorar el transporte público. Esto por un lado. Por el otro lado, yo creo que el tema de los combustibles, hay un problema, y es que cuando se toman medidas generales, las medidas generales normalmente tienden a ser muy regresivas, se le dice. ¿En qué sentido? Digamos que el gobierno fuese a aplicar un subsidio, que no es el caso, a la gasolina, pero es a la gasolina que utiliza una persona de escasos recursos y la gasolina que utiliza una persona para irse a su villa en La Romana. Entonces, pues en estos casos es mucho más eficiente los subsidios focalizados. Es decir, poner a las personas de menores ingresos o que paguen un precio distinto, que es sumamente complejo, o que tengan ingresos a través de ayudas sociales que permitan compensar ese aumento en el precio del transporte. O sea, una familia pobre, por así decirlo, se le diga, mira, estoy consciente de que como estoy aumentando la gasolina, te va a subir el presupuesto 200 pesos al mes. Te lo voy a transferir para que tengas cómo pagarlo. A Pinky no le están transfiriendo nada. Pinky, para irse a su villa en La Romana... A la de Roberto. Ah, bueno, pues a la de Roberto, ¿no? Pinky, para visitar a Roberto en su villa, tiene que pagar el combustible, pero esa familia pobre tiene ese ingreso adicional. Entonces yo creo que es una combinación entre transporte público más eficiente y más cómodo, subsidio focalizado a través de las transferencias, y muchas veces hay que mitigar el precio del combustible disminuyendo temporalmente los impuestos. Bueno, el tema da para mucho, Juan Ariel, sobre todo el tema de los subsidios. Yo ya a veces no sé... Es duro tener que pensar de esta manera, dices tú, pero un subsidio al gas, un subsidio a la canasta básica, un subsidio a no sé qué, un subsidio al combustible, al final estamos subsidiándolo todo, ¿entiendes? Y a lo mejor no estamos haciendo lo que debemos de hacer para convertir estas personas en personas productivas. Excelente reflexión, Pinky. Yo creo entonces que es un tema como que tú dices, pero claro, si por otro lado decido subsidiar el transporte, aplicando ese subsidio directamente a los transportistas, pues caemos en el financiamiento de empresas privadas que lo que van es siempre a coger el subsidio, a aumentar el precio del pasaje para no aminorar tampoco sus beneficios en el caso de que se dispare el petróleo. O sea, es como que uno como que no sabe qué hacer. Bueno, es que tú sabes que en políticas públicas siempre hay que trabajar el corto y el largo plazo al mismo tiempo. Mira, es como cuando vas al médico. El médico dice, yo entiendo que tienes un problema y que tengo que operarte, pero te puedo operar en 1 mes o 2 meses. Pero mientras tanto te voy a disminuir el dolor a través de analgésicos. Entonces, aunque él sabe que tiene que corregir el mal de fondo, por el momento evita ese dolor. Entonces, yo creo que igualmente en este caso se tiene que pensar en una solución de mediano y largo plazo que pasa por transporte público más eficiente y también por hacer que las personas ganen más, pero eso toma tiempo, educación, reformas productivas y demás, y obviamente mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales, que insisto, el gobierno lo ha estado haciendo, que no quiero jugar a la política irresponsable de señalar injustamente al otro como ellos hicieron en el pasado. Lo han estado haciendo en la medida de sus posibilidades. Juan Ariel, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. A mí me ha quedado súper claro, creo que toda la gente que nos ha estado escuchando entendió un poquito el funcionamiento de los precios. También creo que la crítica, y la veo constructiva, que tú haces a las declaraciones que se hicieron y a la forma de reaccionar ante esta subida de los combustibles. Y como siempre, bueno, pues aquí quedan los micrófonos abiertos para seguir conversando contigo de estos y de otros muchísimos temas. Gracias, Pinky. Es mi deber hacer política constructiva que beneficie a la ciudadanía. Así que siempre a la orden y siempre dispuesto.